Bienvenidos a este nuevo episodio de Rompe el Silencio. El día de hoy trataremos uno de tantos de los casos de falsos positivos en el país. Es hora de empezar. Estamos listos, mi sargento. ¡Fuego! Mi nombre es Jorge Enrique Hernández Castro. Yo era un habitante de calle y farmacodependiente que solía estar en los alrededores de la terminal de transportes de Tunja. Allí solía estar con otros individuos en situación similar, los cuales encajaban con el perfil que buscaban los militares responsables de estos hechos. Presté servicio militar en el batallón Silva Plazas de Duitama. Laboré bajo su supervisión durante un periodo de 2 años y medio, como ayudante de obras civiles, y me desempeñé en forma satisfactoria, tanto para mí como persona como para la alcaldía de Simijaca. En el 2005 y 2006 trabajé en el puesto de Casa Amarilla de Ferrocarriles. Estuve en rehabilitación de 2 o 3 meses, la verdad no me acuerdo. Después me fui a donde mi familia y trabajé en una finca en Simijaca. Y esta es mi historia, una de 6402. Cuéntanos, Jorge, ¿cómo, cuándo y dónde sucedió? Cuando me movilicé a Tunja, decidí llamar a mi amiga Eileen Yeiseda Cortés para contarle sobre mis movimientos. Después de unos días, fui abordado en Tunja por los militares del Batallón de Infantería número 1, General Simón Bolívar. Ellos me ofrecieron empleo y me llevaron hasta Chinavita. Mi hermana e Eileen han relatado que me ofrecieron 700.000 pesos, una moto, me bañaron, me cambiaron de ropa y hasta me dieron implementos de aseo. Posteriormente, el 4 de julio me mandan a dar un recorrido en la moto que me habían obsequiado y de repente me casan. Horas después, tengo la desgracia de encontrarme en la fosa común de Chinavita, con fracturas provocadas y balas en mi cuerpo. Se me aguan los ojos de solo recordarlo. Tuvieron la audacia de presentarme como un guerrillero ante el país y mi familia. Los que un día fueron mi núcleo ahora no veían un padre, un hijo, un primo o un hermano, sino un guerrillero. Una desgracia para el país cuando fui y soy inocente. ¿Qué estaba pasando en el país? ¿Cuál era el contexto sociopolítico? Según las noticias de ese entonces, Colombia estaba en el segundo mandato de Álvaro Uribe y en pleno desarrollo del conflicto armado. Los bombardeos, ataques, masacres, secuestros y extorsiones estaban en un punto súper alto, súper álgido, y el ejército colombiano estaba en constante conflicto con el grupo FARC. Las relaciones diplomáticas con Ecuador también eran delicadas, dado un bombardeo que hubo en un campamento guerrillero en territorio ecuatoriano. Y a su vez se lleva a cabo la famosa Operación Jaque, donde se rescatan, como ustedes bien saben, a varios secuestrados. En ese tiempo se desatan varios escándalos de falsos positivos. ¿Conoces algún otro caso parecido al tuyo o que haya sucedido por la misma época? Sí, la verdad en general, entre 2007 y 2008 hubo muchos casos de falsos positivos. Sin embargo, recuerdo 3 muy peculiares que fueron abordados en la misma terminal. Estos son el caso de Pedro Vega, Mauricio Cuadrado y Carlos Numpaque, donde los primeros 2 también frecuentaban y trabajaban como revoladores en la terminal, y el último, si no estoy mal, era vigilante, que también fue abordado en la terminal. ¿Nos podrías contar un poco de lo que ha pasado con el proceso judicial de tu caso? En cuanto a mi proceso judicial, pues de lo que he escuchado, según la JEP, el juzgado 41 de la Instrucción Penal Militar, el 15 de julio de 2008, ordenó la apertura de la investigación preliminar número 166 en la averiguación de responsables por el delito de homicidio en combate, para lo cual dispuso escuchar en ampliación y ratificación de informe a los señores responsables Rafael Orlando Galindo Roa y Giovanni Hernando Rico Neusa, quienes para esa fecha tenían el grado de capitán y cabo primero del Ejército Nacional respectivamente. Luego de ello, se realizó una investigación disciplinaria formal y varios integrantes del ejército que se encontraban adscritos al Batallón de Infantería número 1 Simón Bolívar del Ejército Nacional. Sin embargo, creo que esta investigación fue archivada en septiembre de 2009. Luego de eso, en el año 2011, la Procuraduría 203 Judicial Penal Primera de Tunja, el 27 de enero de 2011, solicitó al Juzgado 41 de Instrucción Penal Militar remitir a la Fiscalía General de la Nación la investigación número 166 por el delito de homicidio, del cual precisamente fui víctima. Esto debido a contradicciones en las narraciones de los sucesos por parte de estos integrantes de la tropa, así como por dudas en los estudios técnicos y balística, y otras inconsistencias también encontradas en el contexto de los hechos. A partir de allí se empieza a llevar a cabo una serie de investigaciones y procesos penales donde se concluye que es posible verificar la existencia de la ejecución extrajudicial de mi persona por parte de este comando del batallón. Esta decisión se fundamenta en el hecho de que no se mostró que yo perteneciera a ninguno de estos grupos ilegales y que en el momento del operativo del Ejército Nacional yo hubiese accionado un arma o utilizado los elementos que fueron hallados cerca de mi cuerpo.
Asimismo, se indicó que por mi condición física relacionada con la dependencia de estas sustancias psicoactivas, no era probable que yo perteneciera a estos grupos ilegales. Por el contrario, se demostró que yo fui engañado por personas indeterminadas que me dirigieron fuera de la ciudad de Tunja bajo promesas de dinero. Posterior a ello, resulté muerto e identificado como insurgente durante un operativo de este Ejército Nacional. Según la JEP, el juez accedió al reconocimiento de prejuicios morales para mis familiares. Se reconoció para mi esposa y mi hijo 80 salarios mínimos, a mis padres 60 y a mis hermanos 40. De esta conclusión se desprendieron investigaciones que vinculaban a este batallón con otros casos de falsos positivos, en donde figuraban como principales sujetos de los mismos capitán y cabo primero que fueron responsables de mi caso. Ellos solicitaron que fuera aceptado el sometimiento en la JEP, dada su calidad de miembros del ejército, donde se tienen en cuenta beneficios fundamentados en el acuerdo de paz, y suscribieron sus actas de sometimiento en febrero del 2020. De acuerdo a esto, se ordenó remitir a Rafael y a Giovanni el formato para la aportación de información a la matriz de datos sobre la verdad de los autores y conductas relacionadas con el conflicto armado en Colombia, en donde mis familiares al final pudieron obtener la verdad sobre mi muerte. ¿Y qué pasó con los medios en el país? ¿Qué se hablaba públicamente de tu historia? Pues el 10 de mayo de 2019 en la Plaza Nieves se hizo este acto de disculpas públicas del Ejército Nacional, concretamente de la Primera Brigada, por todo este tema de mi ejecución. Este acto llamó la atención de muchos medios y fue documentado por cadenas radiales como Positiva FM y W Radio. Y esta última, a raíz de esto, recibió en su página web un artículo tratando un poco más a profundidad mi historia, relevando el testimonio de mi hermana, así como proporcionando un contexto de lo que me pasó. Es posible que encuentren también varias fotos mías y el póster que brinda la información del acto de disculpas públicas para con mi familia en internet. Sin embargo, previo a este acontecimiento no se registran otras noticias ni elementos en los medios de comunicación que giren en torno a mi homicidio. Y si es prudente preguntarte, ¿sabes quiénes fueron responsables de tu muerte? Fueron el batallón de infantería número 1 y los principales investigados, Rafael y Giovanni, quienes, como se mencionó ya previamente, tienen el grado de capitán y cabo aún hoy en día, y aún se encuentran sometidos por la JEP. Gloria, quisiéramos saber qué piensas tú. ¿Cómo fue tu experiencia? Tía Gloria, tía Gloria. Ya, mijita, perdón. Estaba imaginando qué diría mi hijo Jorgito si pudiera contar su historia. Tranquila, señora Gloria. ¿Quisiera contarnos quiénes han sido los familiares más cercanos o involucrados con el caso de su hijo? Sí, claro. Fuimos a reconocer su cuerpo, Juan Antonio, que es mi esposo, y yo. Y además mi hija Lina se ha apoyado durante mucho tiempo, casi 13 años, en la JEP para lograr buscar justicia. Y aparte de esto, mi sobrina Belki, que está aquí a mi lado, ha sido vocera y partícipe del proceso judicial. Entiendo. ¿Y quiénes más hacían parte de su familia? Nosotros éramos la familia más cercana de Jorge. Su padre, Juan Antonio, sus hermanos Lina Paola y Juan Carlos, y yo. Asimismo, Jorge estaba casado con Mercedes, con quien tuvo un hermoso hijo llamado Damián Alfredo. Ellos fueron partícipes de la demanda en primera instancia, junto con otros familiares cercanos a nosotros, y su prima Belki. Después de todo lo que pasó, ¿cómo cambió su familia? ¿Qué impactos hubo en ella? En otra oportunidad he mencionado que una vez acontecido el suceso iniciado el proceso de denuncia, hubo varios daños psicológicos en distintos miembros de nuestra familia y perjuicios morales hacia todos nosotros. Como lo dije antes, queda un sinsabor con el sistema judicial y penal del país que corresponde a los daños emocionales y los cambios en la dinámica funcional de la familia que implican un proceso de luto. Además, surgió una frustración en todos nosotros en cuanto a las sentencias y los fallos que se emitieron en relación al caso. Con respecto al reconocimiento judicial del evento y la reparación simbólica a todos nosotros, por medio de la sentencia, en primera instancia se procedió a recompensar casi 58 millones a cada uno de quienes demandamos en perjuicios morales. También, en cuanto a daño de vida en relación, se asignaron 400 salarios mínimos legales vigentes a cada uno de nosotros. Y acerca del lucro cesante, se proporcionaron casi 152 millones para Mercedes y Damián. Finalmente, dentro de la reparación simbólica se consideraron los gastos funerarios, diligencias judiciales, honorarios de abogados, abandono de viviendas, cosechas, también desplazamiento forzado, viajes, tratamientos médicos, quirúrgicos, psicológicos y otras cosas. Debió ser un golpe muy fuerte para todos ustedes. No puedo ni imaginarlo.
¿Cómo fue que llegaron a entender que se trataba de una muerte ilegítimamente presentada como baja en combate por agentes del Estado? Primero nos comunicamos con Elaine Yeiseda Cortés, quien había tenido el último contacto con Jorge. Ella declaró que lo último que él comentó era que le habían ofrecido dinero en efectivo para realizar un trabajo. Cuando se volvió a comunicar, le contó que se encontraba en Genesano, en donde se le había pagado hotel, comida, útiles de aseo y lo recompensaron con 700,000 pesos y una moto. Cuando Elaine indagó, visitando la terminal donde Jorge habitaba, uno de sus amigos le comentó que los que estaban ofreciendo ese trabajo eran militares. Sin embargo, la corte no pudo tomar esta declaración del Nietzsche, como le decían, debido a sus condiciones morales y físicas. Pero no nos cansamos de buscar respuestas y no soltamos nuestras sospechas de lo sucedido hasta que el mismo Estado lo confirmó con ayuda de los datos proporcionados por Medicina Legal 3 años después de su asesinato. A las sentencias de la JEP que exige que los familiares conozcan la verdad sobre los hechos, los responsables y las consecuencias de lo sucedido. Sí, además de lo que dijo Belki, ya después en el proceso de reparación de víctimas de la JEP, también demostraron que mi hijo era zurdo y el arma ya en el operativo militar se ubicaba cerca de la mano derecha, situación que permitió deducir que él no accionó el arma. Igualmente, se probó que los disparos se realizaron a corta y larga distancia, razón por la cual se logró descartar la existencia de un combate con el ejército. ¿Qué proceso tan complejo, doña Gloria? ¿Cómo han manejado emocionalmente esta difícil experiencia? Mi hija insiste en que las investigaciones son claras al señalar que el ejército mintió y afirma que hay completa impunidad, lo cual nos llevó a una frustración con los pocos avances que veíamos en la parte penal. Nos hemos ido enterando de que los culpables están ejerciendo en su mayoría dentro de las filas del ejército y algunos siguen ascendiendo de rango y nos parece totalmente indignante. Eventualmente logramos que en la demanda administrativa se reconocieran medidas no pecuniarias de reparación dentro de las que se cuenta nuestra petición de disculpas públicas, lo cual consideramos un acto necesario de reconocimiento de responsabilidad que recibimos solo hasta el 10 de mayo del 2019. Como familia no hemos querido declarar nuestra forma de lucha frente a la pérdida de Jorge Enrique porque lo consideramos algo supremamente privado. Sin embargo, siempre hablamos de la necesidad de reconocimiento de culpa, de no impunidad para los implicados y de la importancia de dar a conocer la información para que esto no siga sucediendo en el país y otros no tengan que sentir el dolor que hemos cargado nosotros durante todos estos años. Y si puedo preguntar, ¿de qué formas apelan para recordar a su hijo desaparecido y posteriormente asesinado? Creemos que el simple hecho de luchar para que su historia rompa el silencio genera de alguna manera un impacto mucho más grande en el país por recordarlo a él y a muchos otros que sufrieron lo mismo. Su memoria vive siempre en nuestros corazones. Incluso a través de todas las dificultades, otros familiares en Villa de Leyva le daban comida y lo visitaban en la estación de Tunja. Al día de hoy, mi tío y muchos que lo conocieron resaltan que Jorge fue un buen hombre y recuerdan que incluso prestó servicio militar. Gracias por compartir con nosotros su historia. Son supremamente valientes. Como sabrán, este es un podcast en el que nos enfocamos en relacionar estos testimonios con elementos de la psicología. Por eso, a continuación, tenemos a varios psicólogos que responderán algunas preguntas. Bienvenidos. Desde su punto de vista profesional, ¿cuáles son los problemas que deberían ser objeto de trabajo de la psicología en este caso? Para empezar, la psicología debería enfocarse en la liberación y en el trabajo psicosocial de una población específica. De esta manera, si bien es importante considerar aspectos universales y generales de la psicología como un recurso científico, también es fundamental trabajarla de una manera integral e individual para cada caso específico. Digamos, en este caso es necesario revisar el contexto en el cual sucedió el asesinato, la cultura colombiana y el momento histórico del conflicto en el contexto de los familiares. Asimismo, en este caso particular, una vez se tengan en cuenta los factores previamente mencionados, se puede centrar el trabajo psicológico en el problema que distingue a los colectivos oprimidos y a los factores específicos de reparación que son necesarios y dirigidos a los colectivos oprimidos. Finalmente, como lo enfoca Baró, la psicología debe cumplir un rol de liberación y debe también tener en cuenta la individualidad del contexto y cada caso en particular, considerando las variables psicosociales no reduccionistas y a su vez el trauma de la sociedad. Tiene mucho sentido. ¿Y cuál es el origen del sufrimiento de los familiares? ¿Qué lo desencadena? ¿Qué lo promueve? ¿Qué lo sostiene? ¿Cómo se podría gestionar emocionalmente? ¿Y a quién le corresponde gestionarlo emocionalmente?
Por un lado, el mayor potencial de dolor claramente es la pérdida del ser querido. Ahora bien, por el otro, un potencial de dolor que aún sigue vigente es el proceso judicial, el cual no ha penalizado a ninguno de los soldados implicados en el asesinato, pues su hermana Lina afirma que el caso sigue impune. Si bien el ejército ya pidió perdón públicamente en una ceremonia llevada a cabo en el 2019, aún no se ha penalizado a los responsables por el asesinato de Jorge Enrique. Incluso, indica Lina, muchos de estos siguen en el ejército ascendiendo de rango y obteniendo condecoraciones. Si bien ha sido un gran avance las declaraciones públicas que ya se han hecho, es necesario el perdón por parte de los autores, al igual que la penalización de sus actos. Diversas organizaciones no gubernamentales se han encargado de prestar apoyo a las madres de Soacha, y esto debería ser igual para todos los familiares de falsos positivos. Retomando a Martín Baró, la psicología precisamente debe redireccionarse en estas situaciones y ponerse en servicio de la población, de los afectados por estas circunstancias particulares de una región como lo es Latinoamérica. ¿Qué harían todas estas madres sin la ayuda de la psicología? ¿Y cuál sería el propósito de esta misma si no servir a ellas? Por ello, es necesario fijarse en estos casos y hacer un énfasis particular a estos contextos del país. ¿Y qué puede y debe hacer la psicología ante un caso como estos? La psicología en este caso es destinada a la reparación de las víctimas, a que encuentren paz con el proceso y las respuestas que han logrado obtener. Asimismo, ayudar a los familiares con el trauma de haber perdido un hijo a manos del gobierno, algo que es muy difícil de atender debido a que los psicólogos que normalmente trabajan con estas madres o familias de los falsos positivos trabajan para el gobierno. Sin embargo, todo esto se tiene que poner a un lado y saber atender a las víctimas mediante la empatía y sus necesidades. No tratar estos casos como un simple accidente, sino como un asesinato. Además, soportándome en las ideas de Martín Baró, lo que tiene que suceder es que la psicología se tiene que acoplar al duelo que las madres están teniendo, no implementar las teorías de Estados Unidos de atención psicológica, sino que se tiene que adaptar a Latinoamérica y sus necesidades. Entiendo, pero específicamente, ¿cuál podría ser el aporte de la psicología? ¿Cómo podría ser un aporte significativo para las víctimas? El aporte de la psicología, teniendo en cuenta los planteamientos de Martín Baró, podría ser ponerse al servicio de aquellos que no tienen un lugar de iniciación para ser escuchados. En el caso que estamos discutiendo, se trata de darle un lugar protagónico al grupo al que pertenezca la víctima. En este caso, Jorge provenía de una familia campesina y después se convirtió en un habitante de calle, siendo parte de dos de los tantos grupos marginados que existen en la sociedad colombiana. Por lo tanto, lo que debe hacer la psicología es tomar una posición a favor de las víctimas y ponerse del lado de los marginados, del lado de aquellas vidas que, como nos cuenta Judith Butler, no son dignas de duelo, cuya percepción ha sido moldeada por los marcos sociales que determinan nuestra disposición para reconocer al otro. La psicología puede aportar distanciándose de la idea de ser una disciplina al servicio de las clases dominantes, pues es desde allí que se cometen errores en el apoyo a las víctimas, dado que estas clases no son mayoría en el contexto latinoamericano. Y lo que debe hacer la psicología, según Martín Baró, particularmente la psicología social latina, es replantear su bagaje teórico, reexaminar presupuestos epistemológicos, modelos, teorías y objetos de estudio, pues hay que ser intelectuales críticos, porque esas teorías no situadas y al servicio de la clase dominante están centradas en un conjunto de paradigmas que no están relacionados con lo que se vive día a día en Latinoamérica. Gracias por escuchar Rompe el Silencio. Nos vemos en un próximo episodio.